Manuel Balcázar ha seguido este asunto de manera muy puntual y él es especialista en inteligencia sobre seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues muy atento, dando seguimiento al caso Bermúdez Requena. A ver, con todo lo que ahorita incluso planteábamos, este vuelo que se hizo tan largo, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Correcto. Mira, el vuelo, dijéramos que sí es extraña la ruta, pero no tanto, sobre todo porque desde hace más de 15 años hay un mecanismo para revisión de aeronaves privadas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe. Entonces, en algún momento se especuló que aterrizaría en Cozumel las aeronaves privadas que van por la ruta del Caribe, bajan en ese aeropuerto, y las que van por la ruta del Pacífico lo hacen en el aeropuerto de Tapachula. Eso es lo que nos explica por qué hizo esa parada en un primer momento. El otro tiene que ver pues con la matrícula de la aeronave. Es una matrícula XB o Extra Bravo, como se le conoce también, NWD, que nos habla de servicio de transporte aéreo privado. Entonces, por eso baja en este aeropuerto de Tapachula y finalmente llega a Toluca. En ese aeropuerto, cualquier aeronave privada o en el de Cozumel pasa los trámites aduanales y migratorios, y una vez realizada una inspección a la aeronave, sigue su vuelo al destino final. Es lo que nos explica esta parte. Ajá. El otro punto Oye, a que ver, me Manuel, parece... Manuel, déjame plantearte ahí, atajarte. Esto quiere decir Sí, que no era un avión de la Fiscalía, era un avión privado que la Fiscalía habría utilizado. es correcto, es lo que la matrícula parece indicarnos, Claro. porque los aviones gubernamentales de las fiscalías o del gobierno federal tienen las letras XC o Extra Coca, como se le conoce también normalmente, y las aerolíneas comerciales de servicio de transporte público aéreo es XA o Extra Alfa. Entonces, sí es un dato extraño esa matrícula, y en las plataformas para dar seguimiento a vuelos y aeronaves, no aparece en todas esta aeronave. Si uno busca los aeropuertos de Paraguay, el aeropuerto del Dorado en Colombia y el de Tapachula, solo hay registro de aeronaves comerciales, no está comerciales públicas, no privadas. Es algo extraño, pero pareciera eso, que sí es un Sí. avión privado que consiguen para traer a México a Hernán Bermúdez, que la matrícula es lo que nos estaría indicando, y por eso baja en Tapachula, Chiapas, antes de seguir a Toluca. Bueno, ¿qué es lo que puede venir en relación a Hernán Bermúdez? Entiendo muy bien, Manuel, que la primera declaración es no soy culpable, soy un chivo expiatorio, etcétera. A ver, ¿qué es lo que puede venir en términos del caso mismo? Correcto. Pero antes déjame hacer Sí, una pequeña aclaración que también ha generado alguna controversia sobre el general Miguel Ángel López, que deja la sí, jefatura de sí, la sí, sí. zona militar, y mucho se ha especulado si es una sanción. Eso déjame decirte que no, es un proceso ordinario de rotación de mandos que tienen las Fuerzas Armadas, tanto en la Secretaría de Defensa como en la Secretaría de Marina, donde los mandos normalmente no duran más de un año. En casos excepcionales llegan a pasar este tiempo, pero normalmente no, y más en estos meses donde ya para noviembre se conocerá la lista de ascensos y hay una rotación importante y frecuente. Entonces creo que aunque es un evento que se correlaciona en el tiempo, no tendría nada que ver ni alusivo a ninguna sanción o algo distinto que nos sugiriera que estarían pues presionando al general. Entonces, eso creo que también forma parte de la rotación ordinaria de Fuerzas Armadas. Ujú. Y ya una vez aclarado este punto, entraría en detalle donde efectivamente, pues Hernán Bermúdez dice, yo soy un chivo expiatorio, lo cual se me hace extraño, sobre todo porque el grupo político al que él pertenece, pues sigue estando en el poder. Digo, recordemos que él es nombrado por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, hoy senador de la República y coordinador de la bancada del oficialismo. Y en ese sentido, pues no vería yo dónde estaría la Sí, culpa sí, expía. claro. Ahora, sí es cierto, el actual gobernador de Tabasco forma parte de un grupo político distinto, el gobernador Javier May,
pues no era de todas las cercanías de Adán Augusto López. Sin embargo, pues lo acompaña en la Secretaría de Gobierno de Tabasco un personaje muy importante desde mi perspectiva, que es José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente López Obrador. Y meses atrás, el propio secretario de Gobierno López Obrador habría dicho que se destapó toda la pudrición. Entonces, me parece que no es tanto como un chivo expiatorio, sino más bien un proceso que, pues tarde que temprano, mostró la descomposición que había, porque recordemos también que el caso Bermúdez Requena había salido también con anterioridad en Guacamaya Leaks. Ujú. En 2022, estas filtraciones que se obtuvieron de un hackeo ilegal a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaban al propio Hernán Bermúdez como integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en esos años, déjame decirte que Adán Augusto López las calificó de fantasías, y el propio presidente López Obrador decía que era un ataque del conservadurismo. Entonces, este asunto de que no sabían, pues está como difícil de sostener por una parte, porque hay estos informes, y lo único que me lleva a mí a pensar de por qué no se aceptó ese señalamiento que se hacía contra Bermúdez Requena era para no dar credibilidad a los Guacamaya Leaks, que de hecho oficialmente nunca se aceptó el origen de esos documentos, pero empezamos a ver con el paso del tiempo, pues que los señalamientos estaban, y los señalamientos han correspondido con personas que abusaron de sus cargos para vincularse con actividades criminales. Entonces, no me parece tanto este tema de un chivo expiatorio, y retomaría también lo que comentó la presidenta Sheinbaum sobre la presunta solicitud de Adán Ujú. Augusto López de remover a Hernán Bermúdez de su cargo. Entonces, vaya, no vería yo por dónde habría esta parte de una venganza política. Y sí vería más bien, pues, que lo alcanzó la justicia, lo alcanzaron sus vínculos con el crimen, y si era inocente y tenía esta idea de que era un perseguido político, no entendemos por qué escapó de México, por qué lo hizo de manera ilícita, por qué entró por un punto caracterizado en Paraguay por ser usado por los grupos criminales transnacionales. No entendemos por qué estuvo de manera clandestina también en el país. Entonces, hay muchas cosas que, por más que él señale que no es así, pues prácticamente van generando indicios muy puntuales de su participación en actividades ilícitas. Y no solo eso, lo hacen jefe de esta organización criminal, La Barredora. Y aquí para mí el gran problema, Javier, tiene que ver con que Hernán Bermúdez quizá era el jefe o no lo era, no lo sabemos tan claramente, pero lo que sí sabemos claramente es que él tuvo un jefe político, y ese jefe que tuvo Hernán Bermúdez Requena era Adán Augusto López Hernández, dentro de una estructura formal Sí, 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 constitucional. sí. Pero vaya, ese es un hecho incontrovertible. Y si él está tan vinculado con estos hechos ilícitos, donde además recordemos que cuando lo detienen en Paraguay, uno de sus sobrinos también había sido previamente, en julio de este año, detenido por las autoridades paraguayas por intentar montar un negocio ilícito de casas de apuestas. Entonces vemos ciertos elementos convergentes con actividades ilícitas que pues no tienen nada que ver con venganzas políticas, no tienen nada que ver con señalar a alguien de algo, tiene que ver más bien con la operación criminal, y que además sumió a Tabasco en una terrible violencia criminal durante varios años, y me atrevo a decir que esa espiral de violencia contagió incluso al estado de Chiapas prácticamente hasta el año pasado, donde se da un relevo en el gobierno del estado y las cosas cambian. Pero el anterior gobernador también tenía un vínculo con Adán Augusto López Hernández, un vínculo familiar, Sí. dado que eran cuñados. Entonces, hay muchos elementos que quedan sueltos, y que seguramente Hernán Bermúdez pues tendrá que explicar, aunque por estas declaraciones que él va haciendo pareciera que pues va a negar los cargos. Pero también el senador Adán Augusto López pues sería muy sano que empiece a plantear pues las explicaciones de cómo habría sido posible que no se diera cuenta, cuando además funcionarios de estos niveles, por acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Consejo, pues tendrían que haber estado sometidos a pruebas de control de confianza. Ese es un punto muy Sí. importante desde mi Oye, perspectiva. a ver, Sí, dos asuntos para concluir.
si no te importa, Manuel. Uno, el señor, dice la presidenta que el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, habría pedido que lo removieran. Y lo dijo hace 2 años. Me cuesta un poco de trabajo como poder entender esa versión, Manuel, porque no nos hagamos. Todo lo que hacía el presidente y más en su estado, pues se cumplía a pie juntitos, ¿no? A juntitas. Totalmente. Puntitas, perdón. Sí, sí, a pie juntillas. Y resulta increíble que pues no le hayan hecho caso. Digo, hasta ahorita todo lo que el presidente López Obrador consideró era conveniente hacer, pues lo logró. Es más, logró mucho más ya no siendo presidente, como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, un caso de que no le habrían puesto atención o no habrían atendido sus instrucciones, prácticamente es inverosímil. Lo cual, pues sí es una versión discordante desde mi perspectiva, a menos que el presidente López Obrador al que le haya dicho sería Adán Augusto López Hernández, y Adán Augusto López Hernández no lo dijo, pero eso resulta improbable desde mi perspectiva, porque la hegemonía y la ascendencia política formal e informal del presidente López Obrador, pues me queda claro que no estaba a discusión, era vertical. Claro. Y por eso es muy difícil de creer esa Muy versión bien. que él Oye, dio y no se le atendió. Oye, para cerrar, ¿cuáles son tus hipótesis, entendiendo que estamos en una situación muy compleja de poder verla en perspectiva, pero cuáles son tus hipótesis de lo que pudiera pasar? Bueno, una me parece que sería y tendría baja probabilidad de ocurrencia, pues que Hernán Bermúdez diga que es inocente, esta versión del chivo expiatorio, le concedieran un amparo y dijeran, sí, señor, usted disculpe, aquí están sus propiedades, y lo hicieran casi Sí. hasta legislador en la próxima elección. Eso creo es imposible. Me parece que es la opción que él va a impulsar. Y otra que sería, pues, la que veo más plausible es que a esta orden de aprehensión que emite la Fiscalía de Tabasco se pueda sumar una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República, porque se le señala de vínculos con grupos criminales como el Cártel de Jalisco, y sea pues sujeto a proceso en prisión, y a partir de ahí venga un proceso de judicialización y eventualmente se le llegue a encontrar culpable. Y el escenario más extremo, que también veo probable, pero no imposible, es que en esta presión que se ha hecho desde Estados Unidos, donde se ha señalado vínculos de la clase política con el crimen organizado, me parece que el caso Hernán Bermúdez lo podría llegar a ilustrar muy bien, solicitaran su extradición y formara parte de los grupos de expulsados vinculados con la delincuencia que hemos empezado a ver en los últimos meses. Eso me parece que también podría ser una de los 3 escenarios que posiblemente veamos en los siguientes meses. Manuel, te seguiremos buscando y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Javier. Gracias. Bonita noche. Gracias para ti, Manuel Balcázar.